vamos a darle la bienvenida a nuestra keynote speaker, la última charla de todas. Está recién llegada ni siquiera creo que de España, viene de cualquier parte del mundo, de dar charlas por todo el mundo. Entonces, les pido si le podemos dar un poquito de calor argentino cuando pase, porque lo necesita para descontracturarse un poco. Viene con muchas horas de vuelo y con el jet lag y bueno, todo eso junto. Lo que nos va a comentar, que nos va a explicar un poco, va a explayarse sobre metodologías y procesos para auditorías de SEO exitosas, ¿sí? Así que les pido, como les dije recién, un poquitito de cariño para nuestra keynote speaker, Aleida Solís, por favor. Gracias, de verdad, lo agradezco mucho que habéis quedado porque sé que vamos con un poco de retraso y estaba comentando antes, la gente me debe de odiar, me van a tirar tomates porque ya se quieren ir a casa o algo. Así que, de verdad, que lo agradezco un montón. Yo estoy feliz de estar aquí, ya me he comido no sé cuántos alfajores y dulces de leche, así que, vamos, yo estoy feliz de la vida, no me puedo quejar para nada. Muchísimas gracias por todo. Y hoy quiero hablaros de un tema que para mí es esencial, una parte fundamental, con lo que se inicia y debería de continuarse cualquier proceso SEO, que son las auditorías, el análisis SEO. Y quería haceros una pregunta. Y quiero que levantéis la mano si habéis sufrido cualquiera de los siguientes escenarios que os voy a comentar. Quizás habéis invertido días y semanas, meses desarrollando la auditoría SEO más completa, un documento de cientos de páginas, yo he visto por ahí documentos de 200 páginas o más. Sin embargo, el cliente nunca terminó de implementar las acciones que especificaste. Levantar la mano, ir levantándola y mantenerlas levantadas. Se tardaron en implementarla y comenzaron con las menos importantes. Por lo tanto, nunca se vieron los resultados o se vieron muy, muy tarde. Las recomendaciones SEO fueron implementadas, pero en las páginas erróneas. Pasa, ¿no? Sí, me siento mejor. Me siento un poco mejor, de verdad, que no soy la única. La implementación no se hizo porque por alguna razón las expectativas no estaban claras y se descubrió al momento de irla a ejecutar que no habían recursos o no existía la flexibilidad esperada para poder desarrollarlas o ejecutarlas como se había especificado. Una lástima, ¿no? O resulta que enviaste recomendaciones, acciones también muy claras, con una auditoría súper completa, que nadie tomó en cuenta, nadie implementó hasta que hubo una actualización de Google, todo se fue al garete y en ese momento se dieron cuenta que realmente las tenían que implementar. ¿Sí? También, ¿no? Las actualizaciones, puñetera, o cuando el cliente comienza a crecer muchísimo más y nos vemos en una muy mala situación. Son situaciones tristemente bastante comunes en la comunidad SEO. ¿Qué es lo que sucede? Sucede esto. Nosotros somos la línea de color lila, es nuestra web. Hay un crecimiento, ¿eh? Hay un crecimiento. ¿Sabéis qué es lo triste? Que si no lo comparamos con el cliente, se ve hasta... Hay una tendencia positiva, ¿eh? El problema es que en muchas organizaciones no se ponen las cosas en contexto. Hasta la evolución del tráfico orgánico, la evolución del posicionamiento, de las conversiones de la web. Pero si las ponemos en contexto, nos damos cuenta que el crecimiento que se tiene... No sé si llamarle crecimiento realmente, no es muy pobre en relación al de la competencia. Entonces estamos dejando de aprovechar todo el potencial existente en nuestro sector, lo cual también es muy triste, ¿no? Y no es lo que realmente se buscaba con una auditoría SEO. ¿Sí? ¿Lo habéis sufrido?
Gracias por ser tan abiertos en vuestro feedback. Definitivamente veo que no estoy en Noruega o en Estocolmo. No estamos solos, como os comentaba. Yo hice este survey hace algunos meses, cuando iba a hacer una presentación sobre, yo creo que gestión de proyectos SEO, para ver dónde estaban los problemas en los procesos SEO de forma más común, ¿no? Y realmente el problema, en la gran mayoría de los casos, no está en encontrar cuál es la causa que está afectando, que más está generando un decrecimiento o una falta de crecimiento o desarrollo de nuestra visibilidad orgánica. El problema está en que una vez que los identificamos y se lo enviamos al cliente o lo compartimos con el product owner o el decision maker, la persona que realmente aprueba cualquier tipo de implementación en nuestra empresa, si trabajamos in-house, tristemente no se toma en cuenta o no se ejecuta como se había esperado. ¿Qué es lo que sucede? Yo creo que, al fin y al cabo, nosotros somos, en muy buena parte, culpables de todo esto, ¿no? Porque todavía seguimos viendo a la auditoría SEO como un documento que se tiene que entregar y que este es el resultado final. Este es el entregable y ya está hecho mi trabajo, ¿no? O buena parte de mi trabajo. Sin embargo, para mí, este no es el objetivo de la auditoría SEO. O sea, un documento que se genera, pero mi objetivo real es este, el del crecimiento del tráfico orgánico. Por lo tanto, no podemos pensar que nuestro trabajo está hecho o que está bien simplemente por entregar un documento así, ¿no? Yo creo que es esencial que cambiemos la forma en que pensamos y en el que nos trabajamos en el día a día con la auditoría SEO. Y es por esto, ¿no? Cuando nosotros generamos o desarrollamos una auditoría, en la gran mayoría de los casos, toda la problemática de su ejecución, de la ejecución de las recomendaciones durante el proceso SEO, se genera por estas carencias que tienen las auditorías. No mostrar cómo los problemas impactan al crecimiento para que quede de forma obvia, aunque no sean técnicos, que realmente se está dejando de crecer o se está decreciendo en relación a la competencia y se está perdiendo mercado. Muchas veces un documento larguísimo, que sí, del que estamos orgullosos. Hemos pasado noches enteras desarrollándolo, pero es muy difícil de comprender o leer si no eres SEO. O no conectarlas con aquellas áreas más críticas para el negocio. A mí qué me importa que me hables de las paginaciones del blog, que tienen duplicaciones de títulos y ni siquiera están indexadas, ¿vale? Háblame de las categorías principales de negocio, de los productos principales, de las facetas principales, o no priorizar en base al impacto y criticidad del cambio. No todas las recomendaciones son iguales de importantes. Hay algunas que van a mover más la aguja del tráfico que otras, ¿no? Hay algunas que quizás no atacan el volumen, pero sí que atacan esa área que es crítica para nosotros para alcanzar los resultados que se tienen establecidos para el negocio este año, por lo cual hay que priorizarlas. O la falta de comunicación y validación continua. ¿Cuántas veces se lanzó algo simplemente para ser deshecho la siguiente semana o en la siguiente iteración? Un trabajo que se tira a la basura. La falta de monitorización también en la ejecución. ¿Cuántas veces se han implementado las cosas bien y se están haciendo las cosas bien y por una falta de una comunicación correcta y presentación de los resultados de forma correcta, se piensa que no se está avanzando y terminan hasta cancelando nuestros servicios en consecuencia? Entonces yo creo que todo esto, dentro de lo que cabe, debe de dejarse establecido desde el inicio para que nuestro trabajo sea exitoso y sea percibido como tal y que sigamos creciendo gracias a los resultados que se van obteniendo, ¿no? Entonces hay que dejar de ver a las auditorías como esto, ¿no? Este documento a mí me encanta, de hecho, hace poco se publicó. Es un checklist gigante de todos los aspectos de configuraciones y de optimizaciones a nivel técnico, a nivel de contenido, a nivel de enlazado, para validar
Está muy bien para tener de referencia, para que no se nos olvide algo. Está genial. Pero yo veo que muchas veces a esto se le llama auditoría y esto es lo que se entrega. No, esto tiene que ser nuestra referencia de trabajo para que no se nos olvide algo. E ir personalizándola con aquellos aspectos que son importantes según la naturaleza de nuestro negocio, según la naturaleza de la web. Pero no podemos pretender simplemente validar ciertas configuraciones y enviar esto como entregable y presentárselo al cliente y esperar que se implemente de una forma costo efectiva, ¿no? Esto es simplemente un checklist de referencia. Las auditorías, idealmente, deberían de cumplir y de seguir ciertos principios, ¿no? Deben ofrecer información integral para establecer acciones y objetivos en el proceso SEO. Deben de ser estratégicas, contextuales, deben de ser segmentadas, priorizadas, accionables, incrementales también, para facilitar su ejecución posterior en el proceso SEO. Tienen que ser iterativas e incrementales, porque no podemos pretender que todo se implemente al mismo tiempo y desde un inicio, ¿no? Seguramente tenemos un flujo de trabajo. Si tenemos un proceso ágil, quizás estamos lanzando cosas cada 2 semanas o cada semana. Hay que priorizar y hay que establecer ciertas acciones para garantizar que lo que se va desarrollando se está haciendo de la forma definida y que se van alcanzando los objetivos deseados. Y en caso contrario, pues no pasa nada, pero se identifican y se va refinando el proceso en consecuencia. Yo soy Aleida, ya me habéis conocido, y casualmente me dedico a hacer SEO para empresas que están en entornos complejos o que tienen una estructura organizacional compleja que hace que todas estas características que os he comentado sean tan fundamentales como el hecho de realmente identificar los problemas que están afectando de forma negativa o que influencian de forma negativa el posicionamiento de las webs, ¿no? Y hoy lo que quiero compartir con vosotros es detallar paso a paso, de una forma muy accionable, cómo podéis optimizar vuestras auditorías actuales para que podáis seguir estos principios y podáis comenzar a generar de una forma más costo efectiva, más directa y con mayor éxito el cambio en vuestros procesos SEO. Lo primero, hay que evitar auditorías que no tomen en cuenta el posicionamiento de la web versus la competencia y que solamente analicen lo tuyo. No somos una isla. Sí, lo que os comentaba, el gráfico que os comentaba antes, sí, iba creciendo, pero un crecimiento mediocre, ¿no? Se tiene que poner en contexto con nuestra competencia, con el comportamiento de la audiencia, con el tráfico potencial que deseamos captar. Así que esto, sí, lo vamos a analizar, ya veremos, pero es indispensable que tomemos en cuenta las restricciones existentes, el posicionamiento actual de la web, el posicionamiento de la competencia, el comportamiento de la audiencia y las características de las SERPs para que realmente cumpla con un objetivo. Hay que iniciar validando el histórico del cliente. Esto es esencial, ¿no? Y sí, aquí hay que sentarse con el cliente, hay que sentarse con el Product Owner y tener una conversación honesta de si han habido penalizaciones o efectos o actualizaciones que han afectado de forma negativa, si hay restricciones a nivel técnico de plataforma que expliquen por qué, por ejemplo, el robot TXT todavía está bloqueando algunas facetas o algunas categorías importantes del sitio por alguna razón. Restricciones a nivel de contenido, se tiene la capacidad de desarrollar contenido o es importante comenzar definido desde ahora, que en algunos meses ya se va a tener esa capacidad para tomarla en cuenta, para establecer las prioridades y acciones de la auditoría. Si han habido rediseños, migraciones o cambios estructurales que también expliquen una situación de decrecimiento del tráfico, de pérdida de tráfico, un cambio en el modelo de negocio de la web, o lanzamientos y retiros de líneas de productos o cambios de marcas que también se tengan que tomar en cuenta. Es importante nuevamente conocer el contexto. Entonces, ya de forma más accionable, ¿cómo podemos, una vez que tengamos esta conversación con el cliente, analizar con las métricas existentes qué es lo que necesitamos tomar en cuenta para priorizar
la auditoría? Pues hay que irse a los datos de posicionamiento actual, identificar qué áreas de la web se posiciona mejor, para qué términos, con qué dispositivos, con qué localidades, con qué tipología de páginas, la evolución del posicionamiento, algún efecto en actualizaciones. Podemos utilizar SEMrush, por ejemplo, podemos utilizar Href o Sistrix. Nos podemos ir a ver los SERP features para identificar que si en algún momento vemos que no es que haya habido una caída, pero sí que hay un decrecimiento en el click-through rate y en consecuencia en el tráfico, ¿por qué ha sido? Si ha habido un cambio en la SERPs o en la visualización de nuestras páginas de resultados, y así identificar cuáles son aquellos términos actuales más valiosos, las páginas, las categorías, y hacer lo mismo con la competencia. Nuevamente, SEMrush, Href, Sistrix. ¿Cuál es el gap? ¿Para qué áreas, para qué categorías, para qué localidades, para qué productos están por encima de nosotros o nosotros estamos ya por encima de ellos? Es aquí que podemos identificar oportunidades. Todavía aquellos términos para los cuales no tenemos rankings versus las competencias, las páginas erróneas están posicionadas muchas veces, no es que no estamos posicionando, pero están posicionadas páginas que no ofrecen la mejor experiencia de usuario, donde va a ser muy difícil para el usuario convertir y para nosotros competir, y que muchas veces tienen problemas o sufren de problemas de canibalización de contenido, donde hay competencia muy baja y vale la pena que nosotros prioricemos las acciones para desarrollar, por ejemplo, contenido en esas páginas o en esas áreas, en el caso que tengamos, obviamente, que priorizar porque no tenemos recursos ilimitados. Tomamos esto como input, como referencia, y generamos y comenzamos a desarrollar un estudio, un análisis de palabras clave. Y muchas veces nosotros pensamos el análisis de palabras clave como algo completamente desconectado con la auditoría. Se tiene que integrar y desarrollar de forma paralela, porque identificando las oportunidades y el comportamiento de la búsqueda del usuario, vamos a poder validar y verificar si nos estamos dejando algo muy obvio, algo muy importante de lado. Si hay alguna permutación de términos o algún patrón de consultas esenciales para nuestro negocio que aún no estemos atacando, para el cual aún no estemos generando resultados. O si lo estamos, no estamos generando o maximizando la visibilidad porque no estamos generando o mostrándonos para ciertos SERP features que se muestran en esos listados de resultados. Vale. Fijaros cómo todo esto lo hacemos antes de comenzar el análisis, el rastreo, la validación de los datos, etc. Es decir, todo esto es un análisis que nos va a dar una visión del comportamiento de la web hasta ahora, un contexto necesario para poner después el análisis posterior en relación y que conecte con todo lo demás. Y esto no es lo único, ¿eh? Hay que evitar auditorías que no tomen en cuenta las áreas y temáticas de mayor valor para el negocio. Una cosa es lo que genera más tráfico y otra cosa es lo que genera más valor para el negocio. Hace unos años estaba haciendo un análisis para un cliente en Sudáfrica que se encargaba, tenía un negocio de alquiler de coches. La mayoría de sus clientes, obviamente, eran turistas que venían sobre todo de Gran Bretaña, y me decía, Leida, seguramente cuando hagas el análisis te vas a encontrar que obviamente los términos que tienen más volumen de búsqueda es car hire, Cape Town, car rental, Cape Town, los términos más genéricos del negocio, ¿no? Alquiler de coche más localidad. Me dice, y eso está muy bien, y obviamente quiero posicionarme, quiero ser el número 1 para esos términos, pero me interesa particularmente posicionar para todo lo relacionado, las búsquedas relacionadas a 4x4. 4x4 o alquiler de 4x4 en Cape Town o en Johannesburg. ¿Por qué? Porque le dejaban 3 veces más beneficios. Era un producto para él genial. El esfuerzo el mismo, 3 veces más beneficios, ¿no? O sea, es esencial que lo que nosotros hagamos conecte con lo que realmente es una conversión para el negocio y el modelo de negocio de la web. O sea, obviamente, nuestras auditorías también tienen que ser estratégicas. Y no va a ser lo mismo una auditoría para una web informacional que para una web transaccional. Una web informacional de noticias que se dedica a informar, opinar, guiar y actualizar.
O una web transaccional donde el objetivo es vender, registrar, que se generen compras, registros, comparar productos. Es diferente. Entonces necesitamos establecer cuál es el campo de acción y aquello que se tiene que priorizar, no porque genere necesariamente mucho volumen, pero porque es parte esencial del Customer Journey. Son páginas fundamentales para que el cliente compre en nuestra web o realice aquello que nosotros querramos que haga en nuestra web y que nos va a generar un beneficio. Y esto nos va nuevamente a ayudar como un criterio adicional para priorizar tipos de páginas y tipos de consultas, de términos a destacar, que sean críticos para nuestro negocio. Los objetivos. Nosotros seguramente vamos a tener objetivos establecidos desde un punto de vista SEO. Y estos objetivos obviamente tienen que estar alineados y conectados con objetivos mayores de negocio. ¿Cuánto se quiere crecer? ¿En qué áreas? ¿Para qué producto? ¿Cuál es el objetivo que tiene la web? El negocio de la web. Y de esta forma nosotros, cuando estemos haciendo ya la auditoría, el análisis, podemos tomar en cuenta esta información para priorizar que si tenemos problemas bestiales de rastreo de indexación, pues seguramente no nos vamos a poner a optimizar el rastreo y la indexación en el blog, si es una web transaccional que tiene cero problemas de este tipo en sus categorías principales nuevamente. Y podemos ir y verificar y validar cómo estamos. Y esto es esencial. Acordémonos que nosotros somos consultores, especialistas. Entonces, a nosotros nos pueden compartir X objetivos que se tienen que alcanzar con la web. Sin embargo, nosotros tenemos que validar si son razonables, ¿no? Vamos a ver después cómo vamos a volver a validar según lo que sea factible de implementar. Pero no se puede querer todo si se tiene un punto de inicio de cero, ¿no? Quiero 1 millón de euros al final del año. Sí, yo también. Pero si tengo ahora mismo cero, pues va a ser un poco difícil, ¿no? Veamos acá, en qué puntos están las transacciones ahora mismo. ¿Qué tanto se está generando a nivel de conversiones? ¿Cuál es el ratio de conversión de las otras áreas? ¿Cómo están evolucionando los otros canales de tráfico? ¿Es razonable que se tengan esos objetivos? ¿Están conectados también con el comportamiento que estamos viendo y la tendencia de tráfico que se puede llegar a obtener a través del tráfico orgánico, a través de la búsqueda? ¿O está totalmente desconectado? Es esencial verificar esto. Y obviamente entender por qué el negocio con el que nosotros estamos trabajando es el mejor. Eso es esencial, tenemos que entender el negocio. ¿Cuál es no solamente la naturaleza, pero cuál es el unique selling proposition? ¿Qué es lo que nos hace a nosotros mejor que toda la demás competencia? ¿Por qué me tengo que posicionar yo por encima de los demás? ¿Por qué tengo yo que ser el primer resultado de búsqueda de Google? Google busca mostrar el resultado que vaya mejor satisfacer las necesidades del usuario. ¿Por qué tengo que ser yo? ¿Funcionalidades únicas? ¿Más y mejores garantías y beneficios que nadie en el sector? ¿Información exclusiva? Esto es esencial. Porque son características que vamos, obviamente, a querer maximizar en nuestro contenido, que vamos a querer utilizar también para traer enlaces, que vamos a querer atacar para poder desarrollar nuestra autoridad en el sector. Y obviamente, si existen restricciones, si existen algunas características únicas en nuestra industria, es importante conocerlas. Por ejemplo, antes se comentaba sobre el AMP en los medios de comunicación, esencial. Si queremos entrar en el carrusel de noticias, en las top stories. ¿Es importante para una web transaccional? Yo tengo un cliente que implementó por ahí, hizo el experimento de implementar AMP para sus páginas de productos en su web de e-commerce, porque tenía muchas otras restricciones para la mejora de la velocidad de esas páginas de productos, pero nuevamente son validaciones, condiciones, escenarios únicos, muy específicos, pero en general, AMP va a tener mucho más sentido si tú eres una web informacional, no transaccional. Es importante entonces conocer cuáles son aquellas restricciones o requerimientos únicos de la industria con las que van a tener una cierta consecuencia en nuestro ámbito de trabajo. Por ejemplo, hace muchos años yo trabajé para webs de Forex, Binary Options, que tienen restricciones legales importantes en ciertos mercados. En Estados Unidos, aunque no es lo ideal a nivel de configuración de SEO internacional, no se podía permitir que ningún cliente de Estados Unidos
accediera de ninguna forma a las webs, a la versión de la web que no estuviera enfocada a Estados Unidos, que tenía obviamente unas restricciones y una oferta totalmente diferenciada que la que se utilizaba para enfocar al mercado europeo o al mercado ruso. Y si se identificaba que era una web de Estados Unidos, redirección automática a la versión americana. Y yo soy la primera en comentar que, bueno, no hay que llevar al usuario donde el usuario no ha pedido haber ido. No es la mejor experiencia de usuario. Sin embargo, si a nivel legal es requerido, pues no tenemos que seguir esos requerimientos y esas buenas prácticas. Entonces, es importante y esencial entender todas estas características y restricciones que van a impactar en el tipo de configuración y en ciertos requerimientos de tecnología que vamos a tener que valorar y verificar. Y obviamente, el SEO seguramente no va a ser la única acción de marketing o el área que va a tener la web, ¿no? Seguramente se hace PPC, se hace email marketing, se hace relaciones públicas, se hace social media. Y el SEO es transversal. Nos vamos a necesitar que coordinar, apoyar y apoyar también nosotros a esas otras áreas. Y, por ejemplo, PR y social media, una fuente genial de enlaces y menciones. Yo quiero saber lo que se está haciendo detrás de cada campaña, cuál es el criterio, cuál es el requerimiento, cómo se puede maximizar cada oportunidad existente. Los datos de palabras claves, la estacionalidad y la conversión que ya se están viendo en las campañas de PPC, que van a servirme nuevamente como una fuente adicional para priorizar mi trabajo. ¿Y qué? ¿Cuál es la tipología y el formato de contenido que yo veo que se está compartiendo más en las redes sociales? Aunque un share en Facebook no tenga la influencia de un enlace desde un punto de vista SEO. A mí me interesa ver cuál es la preferencia del usuario y cuál es el contenido que a ellos les gusta compartir de mi sitio o el de mi competencia que yo todavía no tengo. Y en base a eso establecer ciertas características que yo tengo que integrar en mi proceso SEO para maximizar la creación de enlaces a mi web y que sea muchísimo más fácil que el usuario me quiera enlazar. ¿Cuáles son aquellas principales actividades de marketing que ya se tengan planificadas? ¿Cuántas veces, nuevamente, me he pasado preparando una auditoría en el pasado simplemente para que me digan, ¿y sabes qué, Aleida? Es que esas redirecciones que has puesto ahí, que hay miles de páginas de nuestro CMS anterior que se generaban automáticamente, que tienen enlaces externos, pero están mostrando 404. Es que no se pueden redirigir ahora mismo a ningún sitio, porque en 3 meses queremos hacer otra migración a otra plataforma. O un rediseño. Ah, que muy bien, no me lo habías dicho. Quizás ni siquiera lo hubiera incluido en la auditoría, si no se podía, ¿no? Y se hubieran priorizado otras cosas que sí eran factibles. Es esencial conocer cómo nuestro trabajo se va también a alinear y va a tener que tomar en cuenta ciertas actividades que ya se tienen planificadas en la organización. Entonces, nuevamente, esta información es esencial para enfocar ese análisis que vamos a hacer. Y una vez que ya la tenemos, genial, nos ponemos a ellos y es ahí donde tenemos que evitar nuevamente que se especifiquen páginas y áreas donde sí se encuentran errores, se encuentran oportunidades, pero no se dice cómo corregirlos. No es lo suficientemente accionable o claro qué es lo que hay que hacer, ¿no? Y hay que facilitar esto muchísimo para que no haya excusa que no se diga, que no lo hemos explicado, para facilitar al máximo su ejecución. Entonces, las auditorías SEO deben de ser accionables y segmentadas. Muy, muy granulares. Muy, muy fáciles de entender. Cualquier persona con cero conocimiento SEO, leyendo nuestro documento, debe enterarse de por qué son importantes, cómo están afectando a la web, en qué parte del sitio están afectando y cómo se pueden corregir. Nuevamente, nosotros ya tenemos más o menos claro el contexto y la estrategia. Ahora es que vamos ya a validar a nivel de rastreabilidad e indexabilidad, la relevancia, la popularidad. Y sí, podemos seguir un checklist. Acordémonos, la referencia, genial. Para eso lo vamos a utilizar, como una referencia para que no se nos olvide nada, validar nada importante. Aquí, además, lo esencial es que integremos datos que nos ayuden a priorizar el impacto actual y potencial que van a tener
aquellos errores u oportunidades que vayamos a identificar en la auditoría. Por ejemplo, los datos de popularidad con herramientas de enlaces o el rastreo de indexación a través de logs, de rastreadores SEO, del Google Search Console, la relevancia con herramientas de análisis de contenido, ranking actuales versus la competencia, el tráfico orgánico actual, el volumen de búsqueda de las palabras clave de estas áreas, y todo esto me va a permitir a mí que cada error, cada oportunidad, poder verificar y valorar qué tan importante es actualmente, qué tan crítico es y cuál debería de ser el nivel de priorización para maximizar el efecto que tiene. Entonces, nosotros vamos a hacer un rastreo. Podemos utilizar Screaming Frog, podemos utilizar Deepcrawl o Botify si tenemos una web muy grande, y vamos a conectar el estado de optimización que encontremos con estas herramientas, con esas áreas y esos aspectos que ya hemos identificado antes en el análisis contextual de la web, que son importantes desde un punto de vista de negocio. Y nos vamos a ir a hacer las validaciones a nivel de optimización técnica o de contenido, que hacemos normalmente, pero si os fijáis, aquí lo importante es que segmentemos muy bien y que sí, si encontramos, por ejemplo, un problema de optimización de contenido, hay muchísimas páginas con contenido muy pobre, pobrísimo. No hay texto único en esas páginas. ¿Es importante o no? Debería de ser una de las primeras acciones que debería de atacar. Solo tengo un copywriter, ¿qué hago? Yo sé que no hay tantos recursos. Es esencial primero identificar en qué páginas son las afectadas. Me encanta que hay herramientas como Deepcrawl o Botify que me permiten crear segmentos para identificar fácilmente cuáles son la tipología de las páginas. ¿Estas son páginas que están atrayendo tráfico o no en la actualidad? ¿A qué nivel de estructura están estas páginas? Porque son páginas que igual están atrayendo mucho tráfico y que atacan palabras claves con mucho volumen de búsqueda. Si están en un nivel 8 de rastreo de mi sitio, pues quizás quiero reorganizar ahí, aprovechar también a reorganizar un poco el enlazado interno, ¿no? Para mandar más popularidad y facilitar su rastreo y su accesibilidad desde un punto de vista de usuario también. O sea, es importante hacer este tipo de análisis y ponerlo todo en contexto con todos los datos que tenemos. Entonces, si os fijáis aquí, sí, veo las 3.000 URLs que tienen contenido muy pobre y veo directamente cuál es el número de visitas que se tienen mensualmente y cuál es el enlazado interno que tiene esas páginas actualmente. Son páginas indexables. Y no solamente a nivel técnico de contenido, a nivel de popularidad también. Hay que analizarlo todo. Hay mucha gente que conecta la auditoría como algo de validación técnica, como una tarea de validación técnica de contenido, on-page nada más. Y no debería de ser así. Debería de ser integrar y también tomar en cuenta la popularidad, porque al fin y al cabo, sobre todo para webs que están en industrias muy competitivas, es imposible posicionarse para algo medianamente atractivo, con un beneficio, con algo de competencia, si no es con enlaces, por la cantidad de competencia que hay, por el nivel de competencia que hay. O sea, aquí es esencial también hacer ese análisis de enlazado externo, la tipología, la popularidad de los enlaces, el volumen de enlaces, el anchor text, hacia dónde vas, enlaces que se siguen, enlaces que no se siguen, si vienen de contenido editorial, si se han incluido en el footer o en el sidebar o dentro del propio contenido. ¿1.000? ¿2.000? ¿1 millón de enlaces? ¿Es poco o mucho? Depende. Si yo tengo 5 millones, pero mi competencia tiene 100, es poco. No parece poco, pero es poco. Si mi competencia se está posicionando por encima de mí, a pesar de tener un contenido mucho más pobre que el mío y el on-page mucho peor optimizado, está claro que el gap ahí y la mejora que ellos tienen pues, son los enlaces. O sea, hay que ponerlo todo en contexto para que así nosotros podamos establecer recomendaciones que conecten con aquello que realmente está afectando más actualmente nuestro posicionamiento. Como resultado, vamos a tener un documento de este tipo. Para cada uno de los problemas vamos a establecer una recomendación y vamos a explicar claramente por qué es importante, cómo está afectando al tráfico y la evolución SEO de la web o el negocio, aún mejor, qué tanto afecta ahora mismo en contexto. Aquí lo que yo diría es que aprovechemos
de ser posible, si tenemos acceso a datos con herramientas como SEMrush, para mostrar una comparativa con la competencia. No hay algo peor para un tomador de decisiones, que muchas veces está reticente a hacer ciertos cambios, demostrárselo directamente y decirle, pero mira, así lo está haciendo la competencia y gracias a esto así nos está sobrepasando. Es triste, pero es lo que muchas veces tiene más efecto. ¿Dónde se han encontrado estos problemas? Y tenemos que especificar cada uno de los escenarios. En las subcategorías. En las facetas. En las páginas de tags del blog, en el caso que se tengan. ¿En qué tipología, en qué formatos? Normalmente estas páginas tienen templates diferentes, ¿no? Es esencial. Y lo más importante, ¿cómo se pueden corregir? Con pantallazos, de forma muy granular, de forma muy específica, para cada uno de los escenarios. Hay que incluir cada escenario con los errores encontrados de la forma más granular posible. Así, vale. Hay un problema de canonicalización. Se están enlazando a páginas que no son las versiones indexables, no son las URLs indexables de esas páginas. Esas páginas están canonicalizando a otras. ¿Vale? ¿Cuáles son ese tipo de páginas? ¿En qué área se encuentra? En esta. ¿Vale? Muéstrame cómo se está haciendo. ¿Qué está generando este problema? ¡Qué bien! Es que aquí hay una canonicalización a una URL que hace 302, una redirección 302, a otra que realmente es la misma. Aquella. Hay un loop aquí muy bonito. ¿Qué tan difícil es corregir esto? Yo diría que si se tiene una cierta mínima capacidad o flexibilidad técnica, es uno de los low-hanging fruits. Aquellos cambios que con un esfuerzo mínimo pueden generar grandes mejoras a nivel de indexación. Y de darle una señal consistente a Google de cuáles son las páginas que realmente tienen que indexarse y mostrarse y maximizarse y posicionarse en los resultados. Sobre todo para webs muy grandes. Y mostrar la importancia que tiene cada error y oportunidad en base a su criticidad. Nuevamente, aquí un problema de contenido pobre, mostrar el número de visitas, mostrar el número de palabras que son ignoradas, poner la canonicalización muy claramente, para qué tipo de páginas, para ponerla en contexto. Y esto es esencial, sobre todo para aquellos problemas que van a requerir una cierta cantidad de recursos para que se vea la criticidad. Y esto me encanta. Sí, esta página tiene contenido pobre, estoy en posición 9. Fijaros cómo la media de todas las páginas que se posicionan por encima de mí tienen 3 veces más contenido. Qué bien, la segunda tiene 11.000 palabras, la tercera 2.000, la tercera 1.800, yo tengo 1.200. Sí, por eso estoy en 9º. ¿Necesito o no necesito contenido? Veamos en qué página específica esto ya me está afectando de forma negativa. Y prioricemos esas páginas. Y hay que ejemplificarlo, además de cómo se puede corregir. Si son modificaciones a nivel técnicas, de actualización de enlazado, de implementación de un marcado estructurado, pantallazo. Mira, se está haciendo así ahora mismo y este es el código. Y esto otro es lo que quiero que hagas. Hay que minimizar los errores. Muy fácilmente se pueden implementar nuestras recomendaciones con errores simplemente porque no hemos mostrado un pantallazo específicamente detallando cómo. El esfuerzo es mínimo, el beneficio es muy grande desde un punto de vista de costo-efectividad. Y hay que juntar, además, un listado de todas aquellas URLs que hemos encontrado como afectadas en los rastreos, en los análisis, porque eso a nosotros mismos nos va a permitir después ir y en vez de rastrear nuevamente toda la web, pues vamos a poder hacer un rastreo de listado simplemente para ese tipo de páginas, para buscar específicamente que se han corregido esos errores, por ejemplo. Hasta nos facilita a nosotros nuestra vida haciendo las validaciones posteriores de las correcciones. Y hay, nuevamente, que añadir información adicional que va a permitir que los desarrolladores o los copywriters hagan su trabajo de una forma muchísimo más fácil. Por ejemplo, si estamos incluyendo, mostrando páginas que tienen un problema de canonicalización, no simplemente poner la URL que está canonicalizada a otra y mostrar hacia dónde canonicaliza, no, hay que mostrar desde dónde están enlazadas. Si esa página la que está canonicalizando es indexable o no, porque quizás no se puede corregir todo. Entonces vamos a tener que
priorizar aún más aquellas que están canonicalizando a un destino que ni siquiera es indexable en sí mismo, sino que está redirigido a otro, o es una página 404, o hay algún error adicional, las más críticas aún. ¿Los enlaces se siguen o no? ¿Cuántos enlaces apuntan a la página? ¿Qué tan importantes son esas páginas? Entonces, mientras más datos podamos añadir que den contexto, que puedan permitir priorizar aún más cada uno de estos errores, mejor. Esto va a facilitar muchísimo que se implementen nuestras recomendaciones SEO. Y hay que evitar auditorías larguísimas, que sean muy difíciles de leer, que sean muy difíciles de comprender, que agobien a las personas que deben de implementarlas. Las recomendaciones deben de ser priorizadas, iterativas, incrementales, como es el proceso SEO. Cada una de las recomendaciones que hemos desarrollado en base a los problemas que hemos identificado deben de ponerse en contexto y priorizarse en base al nivel del efecto SEO, el nivel de importancia de negocio, el estado de optimización, la dificultad de implementación. Y fijaros que esto nosotros lo podemos asumir, pero es esencial que lo validemos con el cliente o con el decision maker o con el stakeholder que esté a cargo de esa área. Y obviamente los recursos para la implementación. Y aquí es que nosotros tenemos que valorar, ¿vale?, cuáles son aquellas que realmente necesitamos desarrollar en un inicio, en la primera iteración, en el primer proceso SEO, y cuáles son aquellas que no tenemos que priorizar tanto. Entonces, aquí vamos a buscar aquellos que tienen un alto impacto potencial con una dificultad muy baja. Y aquellos que tienen una prioridad media, quizás deberían de ser aquellos que tienen un alto impacto o medio impacto con una dificultad nuevamente baja o media. Y quizás deberíamos de dejar por último, o no incluir del todo, aquellos que, bueno, van a generar algo mínimo y van a costar mucho implementar. Nuevamente, a estas alturas es la prioridad ideal nuestra. Vamos a tener que después compartirla y validarla con el cliente para que realmente lleguemos a un acuerdo de implementación de las recomendaciones. Y vamos a tener una matriz de este tipo. Para cada una de las recomendaciones lo deberíamos de poner en contexto para ver lo que sería nuestro plan de trabajo, ¿no? Y aquí vamos a establecer nuestra priorización ideal para cada una de las acciones. Vamos a tener las áreas afectadas, el nivel de efecto SEO, la importancia en el negocio, la optimización actual, si se requieren recursos de contenidos o técnicos o a nivel de popularidad, de promoción, para ya comenzar a planificar y coordinar con las distintas áreas. Y esto es esencial tener en cuenta. El proceso SEO es un proceso a largo plazo, iterativo, incremental. Si comenzamos con un primer proceso, no podemos pretender atacar los términos más importantes de nuestro sector y posicionarnos para ellos después de 6 meses. No es razonable. Si es un mercado medianamente competitivo donde hay una cierta cantidad de competencia, pues no es razonable. Entonces nosotros vamos a comenzar con una primera iteración con términos que son seguramente más del long tail, con una competencia más baja, que sí son muy relevantes para el negocio, que conectan de forma importante con el Customer Journey, que va a valer, por supuesto, la pena atacar. Y una vez que dejamos trabajado el contenido, la optimización técnica, la popularidad para esas páginas que atacan esos términos, es que ya vamos a pasar en una segunda iteración, ya vamos a poder atacar términos con una competencia media, sí, que generan un mayor volumen de búsqueda y seguramente más conversiones. Pero tiene que ser iterativo e incremental. No podemos pretender atacarlo todo desde un primer momento. Y eso es lo que hay que tomar en cuenta al preguntarnos si ciertas recomendaciones que hemos encontrado, que sí, tenemos razón, que sí, son un problema, pero deben de ir en el documento inicial. Quizás añadan demasiado ruido y hagan al documento mucho más difícil de comprender y no aporten para esta primera iteración del proceso. Podría ser, ¿no? Sobre todo aquellos que tengan un efecto mínimo muy bajo, quizás deberían de irse, porque solo van a añadir más ruido al proceso. Y una vez que ya establezcamos cuáles son aquellas recomendaciones que sí se tienen que dejar, porque tienen un potencial muy alto, un potencial medio, con una dificultad que no es muy alta, volvamos a reorganizar ese documento que hemos hecho de recomendaciones y comencemos
con aquellas recomendaciones más importantes que querramos que se implementen primero. No las dejemos al final. Si son más importantes, deberían de estar incluidas al inicio. Deberíamos de facilitar que este documento se pueda leer y se pueda entender por alguien, nuevamente, que no es técnico. Utilicemos esta matriz de trabajo e incluyamos el número de las páginas. Nos puede servir de índice este sumario de recomendaciones para nuestro propio documento, para que se entienda desde un inicio dónde se encuentran las recomendaciones en el documento y toda la información crítica sobre ellas. Y esto es lo importante. A estas alturas ya deberíamos de poder estar listos de compartir el documento con el cliente, con los tomadores de decisiones o con el equipo de desarrollo si trabajamos in-house. Y mucha gente, muchos CEOs creen que en este momento nuevamente se genera el documento y aquí ya como que vas saliendo tú del proceso, ya la auditoría está hecha, bueno, no se toca más. Pues no. Vamos a poner un poco o abrir nuestro documento para que reciba críticas, ¿por qué no? Feedback. Tenemos que ser flexibles, tenemos que compartir a esta altura el documento para que sea entendido por todas las partes. Pero si vemos que aún no hemos logrado ese objetivo, tenemos que ser flexibles para alcanzarlo, ¿no? Entonces sí, vamos a hacer hincapié en el impacto que tienen nuestras recomendaciones para cada una de las áreas de trabajos que se van a ver involucradas en ellos, para que ellos tomen estas acciones como algo propio y que lo vean como algo que les beneficia a ellos también, no solamente para nosotros. Facilitar la comprensión del alcance de las recomendaciones propuestas para que haya una visión realista de cuánto se va a necesitar, ¿no? Y a estas alturas, nuevamente, vamos a poder, deberíamos de solicitar feedback para ver qué es lo que tenemos que refinar aún de este documento. Este no es un documento estático o muerto. Es un documento vivo que se tiene que ir actualizando en el tiempo. Entonces, aquí podemos añadir, eliminar, especificar aún más para garantizar que realmente cumple su objetivo. Y una vez que ya lo compartimos, ya vamos a poder establecer de forma más realista una dificultad real de implementación, una vez que ya lo hemos validado con el cliente o con el equipo de desarrollo, con el tomador de decisiones, decir, pues mira, si esto realmente es lo que va a tomar y este es el nivel de dificultad que tienen cada una de estas recomendaciones, y en base a eso ya vamos a poder establecer en conjunto una prioridad para cada una de ellas, que es lo que vamos a utilizar prácticamente como marco de trabajo. Y a estas alturas también ya deberíamos de tener la capacidad de poder establecer qué tipo de recursos vamos a necesitar y cuál es la importancia de estos recursos en el proceso que vamos a seguir siguiendo estas recomendaciones. Copywriting, desarrollo. Desarrollo, veo que no tengo tantos problemas a nivel de rastreabilidad e indexabilidad. Pues quizás no es tan importante. Bueno, pues no voy a requerir 10 desarrolladores, con 2 me apaño. Pero copywriters sí. Medios o PR, necesito muchos enlaces. Pues mira, va a ser de lo más importante a tomar en cuenta y vamos a dejar más recursos para que se pueda ejecutar bien. Y estableciendo esto, ya vamos a poder definir un plan de trabajo con una persona a cargo, con una fecha de implementación, con una fecha de lanzamiento. Esto ya va a ser mi referencia para saber si las cosas marchan bien o no. Si en algún momento no se cumplen con el plan especificado y las cosas no van o no marchan como deberían de ir para ver los objetivos que se van a definir en cada uno de los casos. Y fijaros, aquí queda muy claro, y a mí me encanta utilizar este tipo de tabla para coordinar o gestionar el proyecto, porque queda muy claro qué se tiene que implementar, dónde, por qué, por quién y cuándo. No hay pérdida, no debería de haberla. Y a estas alturas es que vamos a decir, vale, ya tenemos definido qué vamos a hacer y validado con la persona a cargo de ejecutarlo, cuándo se va a implementar. Pues ¿sabéis qué? Si todo esto es factible, podemos alcanzar todo esto. Y estos van a ser los KPIs que tiene sentido monitorizar para ver si vamos avanzando como pretendemos. Y estos son los objetivos que tiene sentido que podamos alcanzar si vamos a poder tocar solo estas áreas y solo estos cambios en este tiempo. Ya son objetivos razonables, validados, verificados con el cliente, que tocan distintas áreas de la web y que deberían de ir de la mano del negocio.
Y una vez que todo esto acordado, nosotros ya podemos, o deberíamos de poder, comenzar a trabajar para garantizar que no solamente enviamos esas recomendaciones y ya está, sino que proveemos mecanismos para que estas recomendaciones se sigan siempre y no se deshagan en el tiempo. Por ejemplo, me encantó la charla anterior de OLX porque, bueno, mostraban cómo ellos ya habían creado su propio sistema, tienen su propio algoritmo para generar y para optimizar la estructura y el contenido de una web muy compleja, ¿no? Entonces, vamos a definir buenas prácticas y un flujo, por ejemplo, de validación para decidir qué se indexa y qué no. ¿Cuándo se indexa? ¿Cuándo se redirige? ¿Cuándo se consolida? ¿Cuándo se canonicaliza? Y después esto se implementa. O si son otras actividades, por ejemplo, no a nivel técnico, pero a nivel de copywriting, buenas prácticas cuando se hacen cambios de diseño, buenas prácticas cuando se consolidan ciertos productos o cuando un producto sale de stock. Validaciones que se tienen que seguir en el día a día. Y obviamente, siguiendo el proceso de desarrollo e implementación de las recomendaciones que hemos hecho, nosotros tenemos, o deberíamos tener que estar ahí. Yo evito, en la gran mayoría de los casos, trabajar solo en proyectos donde mi trabajo es entregar la auditoría y coordinar y aclarar y está. El valor mío como SEO es en el generar resultados. Y a mí me encanta estar involucrada en el proceso que puede garantizar que estos resultados se alcancen. Y es esencial que el SEO esté integrado en el flujo de trabajo de la empresa y que esté aquí, vale, se implementa, hay una validación pre-lanzamiento. Se lanza, hay una validación post-lanzamiento. Y después hay una validación continua. Honestamente, no debería de ser difícil, porque existen herramientas ahora magníficas, por ejemplo, DeepCrawl, Ride, Botify, OnCrawl, todos proveen opciones para automáticamente lanzar rastreos de la web cada X tiempo que nosotros definamos. Si nosotros sabemos que se hace un lanzamiento cada 15 días, los lunes o los miércoles, los viernes no, por favor, pero sí, los lunes o los miércoles, dejamos planificado el rastreo automático para esas fechas y yo, al día siguiente, a revisar en la mañana, a ver si lo que se había especificado se ha corregido según las recomendaciones. Y herramientas como Content King o Little Warden, que tienen rastreos en tiempo real, literalmente para áreas de la web, tipos de páginas y configuraciones específicas que nosotros establezcamos para que nos alerten en cuanto el robot TXT se modifique, o alguien cambie la etiqueta canonical, o alguien modifique el hreflang, o se eliminen o cambien los títulos de ciertas páginas. También lo podemos hacer para la competencia. Queremos. Y así se nos alerta si por alguna razón, por en algún caso, algo se ha cambiado de aquello que no se debería de cambiar y que habíamos dejado establecido que no se había que cambiar, pero se hace, se nos manda un email, lo integramos con nuestro sistema o nuestro gestor de proyectos automáticamente con herramientas como Zapier, por ejemplo, y directamente obtenemos una notificación en la que todo el mundo está al tanto de que algo ha ido mal y hay algo que corregir tan pronto ocurre. Y sí, me podéis decir, ¡jo, Aleida! ¡Qué rollo! ¡Qué mal! Es un trabajazo. Es cierto, ya no voy a hacer la auditoría de 300 páginas, pero es un trabajazo el validar todo esto. Y sí que lo es, ¿eh? Yo sé que no es trivial, pero es así que se evitan este tipo de carencias. Las carencias que después generan que el proceso SEO no vaya según lo deseado, ¿no? Y lo que nosotros, en teoría, deberíamos de proveer, que es el crecimiento SEO. El punto es que si nosotros no lo hacemos, la competencia lo va a hacer y el beneficio es el beneficio es muy alto. Entonces, depende de nosotros. Queremos invertir nuestro tiempo, en vez de generar un documento checklist infinito, en el que vamos a terminar invirtiendo más o menos al mismo tiempo, pero sé que este tipo de validaciones son bastante automáticas, al hacer un análisis más en profundidad, más segmentado, más en contexto, donde tengamos que analizar más, donde tengamos que validar más.
y trabajar de forma más de la mano con el cliente o con los otros equipos internos. Pero es así como se generan este tipo de resultados. Y al fin y al cabo, debería de ser esto. Una auditoría que no se implementa no es una auditoría exitosa. Lo siento. Quizás es una auditoría que se incluye todas las recomendaciones, incluye todos los errores de la web, especifica todo lo que había que especificar, pero si no se implementa, desgraciadamente no se alcanza el objetivo que se deseaba, en teoría, como resultado de la auditoría y, por lo tanto, no puede verse como una auditoría exitosa. Este es el objetivo de las recomendaciones SEO. Que cuestan, sí, pero el beneficio es muchísimo mayor. Y es el beneficio que generamos nosotros como especialistas en un proyecto de negocio, en una web que tiene otras fuentes de tráfico, pero que a nivel SEO, el crecimiento que nosotros podemos proveer es muchísimo más costo efectivo, a largo plazo, sostenible, escalable en el tiempo y conecta muchísimo mejor con las preferencias del usuario. Muchas gracias. Espero que no haya sido mucho rollo. Ups, ya perdí el sonido. ¿No? Lo siento mucho si al final no han sido necesarias buenas noticias. ¡Jo, qué trabajazo! Hay mucha gente ahora. Levantad la mano los que no queréis hacer SEO al día de mañana ya. No pasa nada. Bueno. Todo lo que tiene un gran resultado tiene un gran trabajo también, normalmente. Muchas gracias, Aleida. Gracias. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Tenemos tiempito para una sola y tenemos que salir todos corriendo acá. ¿No? Sí, mirá, siempre el sector. Vamos a dejar esto acá. Por cierto, yo sé que he compartido muchísimos recursos, muchísimos enlaces. No os preocupéis que yo voy a subir estos slides a SlideShare, y voy a compartirlos en Twitter. Esta es una muy buena oportunidad para que me comencéis a seguir en Twitter. @Leida. Bueno, hola Leida, un gusto tenerte acá en Argentina. Y la pregunta es, una vez que hiciste toda la auditoría y está lo que hay que hacer, ¿qué pasa si cambian las condiciones actuales? Si la competencia empieza a trabajar más fuerte, si... Es para el tema objetivo versus resultado. ¿Qué pasa cuando cambian las condiciones en las que yo dejé la auditoría a punto de implementar? Totalmente. Por eso es que lo suyo es que sea ese proceso iterativo incremental y nosotros estamos monitorizando los KPIs y un ejemplo, si vemos que todo se está implementando como nosotros recomendamos, pero no estamos creciendo como nosotros deseamos, porque la competencia está haciendo eso y 10 veces más, hay que notificarlo, hay que compartirlo y decir, ¿sabéis qué? Nosotros estamos haciendo lo que se recomendó y se pretendía alcanzar este tipo de objetivos, pero no se están alcanzando y no porque no se estén haciendo bien, se está haciendo bien el trabajo, pero es que la competencia tiene más recursos, tiene más agilidad, tiene más lo que sea y está haciendo 10 veces más. Entonces, si queremos seguir siendo competitivos, pues entonces tenemos que replantearnos, refinar el proceso, expandir el proceso, expandir las acciones que estamos haciendo, porque está claro que las condiciones nuevamente han cambiado. Ojo, yo no sé, pero yo creo que por alguna razón tenemos esa sensación de que, y en algunos casos yo también he visto las expectativas de cierta gente o de ciertos clientes de que creen que nosotros vamos a ir con... Esto es marcado aquí como si fuera un tatú en sangre y no se puede cambiar y esto es... ¿no? El proceso SEO no es así, nuevamente, porque no depende nuevamente de nosotros, no somos una isla. Dependemos del contexto de nuestra competencia, dependemos del contexto de Google. Imagínate aquellas webs que estaban haciendo el inbuilding cuando el Google lanzó Penguin. De pronto, ¿no? Las condiciones cambiaron, ¿no? No vamos a poder crear ese mismo tipo de enlaces. Entonces, tenemos que tomarlo todo en cuenta. Bueno, vamos cerrando. Chicos, el evento, yo les sugiero realmente, porque lo hago, sigan a Leida en Twitter, que es una fuente de actualización e información SEO constante. Hablando de Twitter, les agradecemos por hacernos tendencia durante todo el evento dentro de las 10 principales tendencias en Argentina.